acompañarnos desde el municipio de Pachuca de Soto, Hidalgo. Pues son las 14:06, como quedamos en esta conferencia, Educar con Inteligencia. Un saludo a todas y todos de parte del presidente municipal, a nuestra ponente de lujo, Isabel Reyes, a quien le agradecemos muchísimo su presencia. Les comento que está con nosotros el secretario de Desarrollo Humano y Social, Rubén Escalante Méndez, quien les quiere mandar un mensaje desde la Secretaría de Desarrollo Humano. Y bueno, pues le cedo la palabra al secretario Rubén Escalante. Muchas gracias, directora Laura García Gordillo. Qué gusto me da saludarlos. En nombre del presidente municipal, Sergio Baños Rubio, reciban un saludo con mucho afecto, con mucho cariño. Él sabe que estamos realizando este ciclo de conferencias que tienen la intención de generar vínculos con diferentes aliados y aliadas que sumen para que convirtamos y sigamos, más bien para que sigamos consolidando a Pachuca como una ciudad del aprendizaje. Es uno de los objetivos que ha trazado el presidente Sergio Baños, el que nadie se quede atrás, el que todos los espacios sean lugares en donde las personas puedan aprender de todas las edades, niñas, niños, adolescentes, personas adultas, personas mayores, sin ningún tipo de discriminación, y que el aprendizaje sea lo más horizontal posible. No significa esto que todos pensemos de la misma manera, sino que las personas tengamos acceso al mismo. Quiero agradecer sobremanera a Isabel Reyes. Muchas gracias, en verdad, en nombre de la presidencia municipal, del presidente Sergio Baños, del mío propio, que hoy estés con nosotros, que hoy brindes un espacio para hablar sobre educar con inteligencia y que seguro será un espacio en donde muchas y muchos de los aquí presentes estaremos reflexionando. Hemos invitado a distintas instituciones educativas y por eso también las saludo a los jóvenes, a las y los estudiantes de diferentes instituciones educativas, también a los integrantes del CEMPE que en distintas ocasiones han compartido con nosotros estos espacios. Y si bien hoy la pandemia nos obligó a utilizar estas herramientas para aprender, también nos están funcionando para aprender en la distancia. A veces es muy complicado que podamos concurrir todas y todos en un mismo espacio físico, pero sí en un espacio virtual. Entonces, por eso yo, en nombre del presidente Sergio Baños, nuevamente les agradezco y agradezco el esfuerzo que hace la Dirección de Educación a cargo de la licenciada Laura García y de todo el equipo que la conforma para que sigamos haciendo de Pachuca una ciudad del aprendizaje. Que sea una charla muy enriquecedora y que el conocimiento se siga expandiendo en todos los rincones de la ciudad. Muchas gracias, Isabel, nuevamente, y estaremos aquí atentos a tu conferencia. Conectarte y estar atento a las actividades que se llevan a cabo. Pues yo quisiera, antes de darle la palabra a Isabel Reyes, hablar un poco sobre su experiencia. Ella es licenciada en Ciencias de la Educación por la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo y maestra en Antropología Física por la Escuela Nacional de Antropología e Historia de México. Es docente frente a grupos de educación básica, ha trabajado también en la INEA, es diseñadora de planes y programas de estudio, así también es investigadora, también de innovación educativa, ha realizado estudios sobre el trastorno del espectro del autismo, así como sobre la forma en que aprende el cerebro basado en los procesos senso-percepción de la Facultad de Filosofía y Humanidades en la Universidad Nacional de Córdoba, en Argentina. Pues te agradezco de nuevo tu presencia, el tiempo que nos das, que es lo más valioso que tienes, Isabel. Agradecerle a todas y todos quienes en este momento se están conectando por su tiempo y que creo que va a valer muchísimo la pena. Vamos a aprender muchísimo y a reflexionar, como bien lo decía el secretario,
acerca de este tema tan interesante que es educar con inteligencia. Te cedo la palabra, Isabel Reyes. Muchísimas gracias. Bueno, gracias a todos por estar aquí. Muchísimas gracias, Laura García, Rubén Escalante. Es para mí muy gratificante saber que se promuevan este tipo de espacios porque la educación es para todos, no nada más está en el aula escolar. Así que bueno, voy a proceder a compartir mi pantalla, si es que no hay problema, porque anteriormente mis compañeros tuvieron problema, pero al parecer yo no. Bueno, educar con inteligencia. Este es un tema que quiero que lo piensen, no solo en el ámbito educativo. Vamos a ver un poquito qué es la inteligencia y por qué relacionarlo en este ciclo de conferencias que se llamó Educación y Sociedad. Porque hay que hacer un vínculo de la educación, ¿sí? Al ámbito social. Por eso es que las temáticas, digamos que aunque tratan temas educativos, bueno, tocan temas y se vinculan con problemáticas de orden social, ¿no? Así que en esta charla vamos a tomar en cuenta que esto es algo, vamos a dar una serie de herramientas que podemos llevar a cabo en casa como padres, como hermanos, como tíos o en nuestra labor profesional. Bueno, vamos a empezar por aclarar cuál es la diferencia entre mente y cerebro, ¿sí? El cerebro es un órgano, es la base biológica, ¿sí? Que centraliza la actividad del sistema nervioso central y existe en la mayoría de los animales, ¿saben? No somos la única especie que tiene cerebro, aunque hay, digamos, una evidente evolución filogenética, donde vemos desde los reptiles que tienen un cerebro como muy primitivo, luego siguen los mamíferos que podemos ver que tienen la capacidad de aprender y finalmente vemos, ¿no?, a los seres humanos que, bueno, tienen unos procesos, desarrollan otra parte que es el neocórtex que, digamos, no está presente en otras especies y que tiene la capacidad de razonar, de tener conciencia, ¿sí? De ir más allá de lo que está en el plano físico, es decir, más allá de lo que yo pueda ver, oír y tocar, tengo acá otros procesos en mi mente, ¿no? Que, bueno, justo la mente es este conjunto de capacidades intelectuales que tenemos los seres humanos, como es el aprender, el entender, el razonar, el tomar decisiones y determinarse una idea de la realidad. Esta capacidad representativa no la tienen los mamíferos, ¿no? Hasta donde sabemos. Y sí que es muy controversial esto porque estas capacidades que pensamos que solamente lo tenemos los humanos por una cuestión evolutiva, pues apenas en esta semana vimos que están muy alarmados la comunidad científica porque vemos que este conjunto de habilidades, de capacidades, las está desarrollando la inteligencia artificial. Un tema al cual nos tenemos sí o sí que ir adentrando, ¿no? Vamos a ver inteligencia artificial dentro de nuestros hogares, dentro de nuestros instrumentos cotidianos, cada vez más presente, ¿no? Y en un tiempo, pues más rápido, ¿no? Pero bueno, entonces el cerebro es el órgano, una base biológica, física, ¿sí? Física, es decir, que tiene cualidades como peso, una estructura, un tamaño, ¿sí? Y la mente, entonces, ese es, digamos, los productos de tener ese cerebro humano. La mente se va a configurar en tres áreas, ¿no? Tenemos la parte cognitiva, la parte afectiva y la parte instrumental. La parte cognitiva, esta parte de nuestra mente que nos permite aprender, es ese digamos, apartado donde todo lo que aprendo en mi mente lo organiza, lo jerarquiza, lo sintetiza, lo puede reelaborar, resignificar para utilizar ese conocimiento en otras problemáticas, otras situaciones en las que me encuentro. La afectiva, ¿sí? Es otra configuración de la mente, donde está motivada por los deseos de las personas, por sus sentimientos, por sus relaciones interpersonales, pero también por sus miedos, ¿no? Entonces,
hay que ir integrando esto, es decir, va a haber una parte que sí, vamos a aprender de nuestro entorno, pero el sujeto, según sus intereses, es que va a querer aprender o no. ¿Sí? Entonces ahí podemos unir estas dos configuraciones, la cognitiva y la afectiva. Finalmente viene la parte instrumental, que como pueden ver es unida la configuración cognitiva con la afectiva, vamos a a poder actuar en nuestro entorno, lo vamos a poder transformar. Y el ser humano, ¿cómo transforma ese entorno? Bueno, a través de una acción o a través del lenguaje, ¿sí? A través de lo que decimos podemos transformar la realidad, podemos desarrollar una idea de forma abstracta, ¿no? O con nuestros actos, ¿no? Bien, entonces, la cognición es el acto o proceso de conocer. El término cognición lo podemos resumir, que son todos esos procesos intermedios entre que recibo un estímulo, es decir, un estímulo visual, auditivo, táctil, olfativo, ¿sí? Entre esa entrada de información por mis 5 sentidos y la respuesta que doy a estos, en medio, aquí en mi mente, va a haber una serie de procesos, ¿sí? Donde ese input sensorial es transformado, reducido, elaborado, almacenado y recobrado o utilizado en otros momentos, ¿sí? Van a dejar como que todas esas experiencias huellas en mi mente. Eso es la cognición, la capacidad del ser humano de procesar esa información, ¿sí? Bueno, aquí hay diversas clasificaciones de los procesos cognitivos humanos, ¿sí? Yo retomo esta porque me parece que es como está muy sintetizada, ¿sí? Y acá podemos básicamente ver cómo es que aprenden las personas, ¿sí? Vamos desde la sensación, todo aquello que puedo ver, tocar, sentir, la percepción, que es cuando yo ya le doy un significado a eso que estoy viendo o eso que estoy sintiendo, la atención, la concentración, la memoria, imaginación y sueño. ¿Sí? El sueño, más que un proceso fisiológico, ya se entiende como un proceso cognitivo, porque mientras soñamos, vieron esos sueños que son como tan ilógicos, tan surrealistas. Pues sí, son de esta manera porque no estamos usando nuestro córtex, no estamos usando nuestra parte que hace consciente esa información y sin embargo, cuando soñamos estamos consolidando conceptos, es decir, nuestro cerebro trabaja las 24 horas del día. Pero hasta acá, si se dan cuenta, pues son los denominados procesos básicos o simples, es decir, incluso, ¿no? Un mamífero podría poner atención en un estímulo y no en otro, ¿no? O puede recordar una cosa, ¿no? O sea, hasta ahí, digamos, no estamos fomentando los procesos cognitivos superiores en el ser humano, en niños, ¿no? Los procesos que realmente implican usar nuestras facultades más evolucionadas como especie son el pensamiento, el lenguaje, la inteligencia y la creatividad. De todos estos procesos cognitivos, hoy me voy a enfocar en la inteligencia, ¿sí? Bueno, espero que hasta aquí vaya quedando claro y si no, vayan anotando sus preguntas para que al final las podamos resolver. La inteligencia. ¿Qué será la inteligencia? Para Anderegg, la palabra inteligencia proviene del latín intelligentia, del verbo intelligere, que significa entre, escoger, captar, leer y legere, ¿no? Es decir, en su sentido lato, la inteligencia designa la capacidad de escoger una cosa u otra, ¿sí? Es decir, la capacidad incluso de elegir cómo me voy a sentir ante una situación, la capacidad de elegir qué camino voy a tomar para alcanzar una meta y cuál no, ¿sí? Es decir, la inteligencia primero se refiere a la capacidad que tenemos los seres humanos de hacer consciente una situación, ¿sí? Y ante esa conciencia poder planificar, poder prever, cuáles son los obstáculos, cuáles son las oportunidades que tiene y qué camino voy a seguir para poder lograr esa meta, ¿sí?
Para Leonardo da Vinci, ha dicho que la inteligencia es sapere vere, es decir, el saber ver. Pero estos conceptos, estas definiciones, básicamente lo que tienen de fondo y no de forma es que es el hacer consciente una situación para poder elegir, ¿sí? Para poder saber qué recursos voy a utilizar para resolver una aplicación, una situación, ¿sí? Bueno, la inteligencia entonces es la capacidad de resolver problemas, es nuestra capacidad máxima de adaptarnos al medio, más este siglo XXI que está caracterizado y ya ha sido denominado, ¿no?, como la cuarta revolución industrial, es decir, donde va a haber profundos cambios y vertiginosos en todos los órdenes, desde el ámbito económico, político, en el avance de la ciencia, de la tecnología, ¿sí? Entonces, nuestra inteligencia es la que nos va a adaptar a este medio, pero primero hay que ser consciente que estamos en este contexto y cómo me voy a manejar, ¿no? Eh, para sacar provecho de, por ejemplo, estas transformaciones que se están viendo en mi contexto histórico, social y cultural. Entonces, la inteligencia nos va a adaptar al medio y a nuevas circunstancias con capacidad. Una capacidad cognitiva, una capacidad social o una capacidad emocional, ¿sí? Pero nuevamente les digo, algo que está de trasfondo en esto es primero hacer consciente en dónde estoy parado, con qué recursos cuento, ¿sí? ¿Cómo puedo conseguir esos otros recursos que no tengo, ¿sí? Para resolver cualquier situación. Ahora, esto, lamentablemente, al menos a mí, no me tocó que me educaran justamente para fomentar los procesos cognitivos superiores. Sin embargo, ¿no? Les quiero comentar a todos los aquí presentes que este fomento de los procesos cognitivos superiores, y hablando específicamente de inteligencia, pues se pueden fomentar desde los primeros meses de vida, ¿sí? Este contexto, este siglo XXI, nos está orillando a, como profesionales, pero sobre todo como sociedad, ¿sí? A voltear a ver, ¿no? Que debemos desarrollar estos procesos cognitivos superiores para poder adaptar a estas nuevas generaciones a los cambios que van a venir en este contexto. Es decir, ya no se trata solamente de los avances de las ciencias cognitivas, ni los avances que pueda tener la educación, sino es una necesidad voltear a verlos y darles la importancia que tienen en nuestro contexto, ¿sí? Bien. A modo, digamos, de marco histórico, les voy a comentar algo, ¿no? A partir del primer segundo del año 2000, y a razón de segundo, piensen en todos los segundos que han pasado, han transcurrido del año 2000, pues se hace un nuevo descubrimiento en cualquier ámbito del conocimiento. Se hace una nueva innovación científica o tecnológica. Eso suena muy bien, ¿no? Sin embargo, esto significa que cada 10 años una cuarta parte de esa información queda obsoleta. Imaginen, en 20 años, cuando ya estás ejerciendo, la mitad de lo que aprendiste en tu carrera universitaria ya está obsoleto. Uh-huh. Por eso es que ahora la educación ya no está tan centrada, ¿sí?, en memorizar una serie de conceptos, una serie de teorías. ¿Por qué? Porque justamente el conocimiento científico va avanzando. Es algo que no se estanca. Las habilidades y destrezas que a mí me enseñaron cuando en la universidad me enseñaron a usar Excel, hoy es de verdad que lo básico de lo básico, porque ya metiendo un programa, una aplicación, ya me lo hacen automático. ¿Vieron? Por eso es que ahora la educación, como profesionales, pero también como padres, debemos estar conscientes que no está tan centrada, ¿sí?, en memorizar contenidos. ¿Por qué? Porque esos contenidos, cuando sean adultos, van a ser obsoletos. Ahora, lo que sí que se está pidiendo, que se piensa que es el oro gris, ¿no?, en el siglo XXI, es el cerebro y la mente creativa. Es decir, el desarrollar, ¿no?, estas capacidades en los seres humanos para que tengan una mente creativa. Por eso, y bueno, este fomento
¿sí? Lo podemos ir desarrollando desde los primeros meses. Miren, Jean Piaget, ¿sí? Dividió 4 etapas en las que la cognición, este tema que hablamos al principio, la cognición, la capacidad de aprender, tiene ciertos desarrollos, ¿no? Ciertos hitos, ¿no? Primero encontramos de los 0 a los 2 años el estadio sensorio-motor, de los 2 a los 6, 7 años por ahí, el preoperacional, y hoy vamos a ver de los 7 a los 11 años, ¿no? Al operacional concreto. Nada más vamos a ver estos 3, aunque Jean Piaget describió 4, ¿no? Operaciones formales, bueno, es un pensamiento más lógico, más abstracto, y bueno, es, digamos, de los 12 en adelante, ¿no? Es, digamos, el pensamiento como ya de una persona adulta, ¿no? Más maduro, digamos, ¿sí? Bueno, vamos a ver el primer estadio. De los 0 a los 2 años, ¿cómo puedo empezar a desarrollar los procesos cognitivos superiores o la inteligencia? ¿Sí? Bueno, primero decirles que en este estadio, de los 0 a los 3 meses, el bebé, ¿sí? Es, digamos, una masita que responde a reflejos. El bebé si mueve la mano de los 0 a los 3 meses, muy seguramente es porque no tuvo una intención de mover su manita, ni de chuparse el dedo, ¿no? Es muy seguramente que empezó por un reflejo. Y después ese bebé se daba cuenta que tenía que hacer cierto conjunto de movimientos a cierta altura para poder rozarse la boca, por ejemplo. Y después, si se metía el dedo, bueno, podía chuparlo, ¿no? Bueno, pero de los 0 a los 3 meses, digamos, se va consolidando este proceso, ¿sí? Pero de los 3 en adelante, podemos ver, ¿sí? Que se van a desarrollar todas estas capacidades. Conducta intencional o dirigidas a metas. Acuérdense que eso ya sería como, primero, una intencionalidad de movimiento, no sé, para tomar algo, para ver a la madre intencionalmente, ¿no? Y al final, es decir, cerca de los 2 años, bueno, ya va a tener una intención por la cual se movió, tal vez porque quiere agarrar algo, ¿sí? Bueno, la permanencia de los objetos, esta mentecita, ¿sí? Cuando ve cosas, ¿sí? Sabe que existen. Pero como es una memoria que está en desarrollo, está en maduración, cuando deja de ver las cosas, es como si desapareciera el objeto, es decir, se le olvida, ¿sí? Que existen los objetos, ¿sí? Ya al final también, ¿no? De este estadio, bueno, puede recordar las cosas, es decir, ya no se limita únicamente a la cosa como tal, a la cosa en físico, a la cosa real, sino que empieza a tener representaciones de las cosas. Guarda en su memoria, no sé, que existe su peluche favorito o la mamadera o la teta, ¿sí? Se da cuenta de la causalidad. Es increíble, desde los 3, 4 meses sabe cómo funciona el mundo, que si deja caer una pelota por una pendiente va a bajar o va a caer y nunca va a subir, ¿no? La imitación debe de estar acá. La solución de problemas, vean, esto es la capacidad que ya empiezan a desarrollar para poner a prueba distintas estrategias para alcanzar un objeto, por ejemplo, ¿no? O para satisfacer una necesidad cuando piden una galleta, ¿no? Alinear o pilar, conceptos tempranos como arriba, abajo, meter, sacar, dentro, fuera. Y, ¿qué más? Bueno, esto es lo que debería de desarrollarse desde los 0 a los 2 años. Si les interesa saber más sobre esta etapa, les recomiendo que vean el documental del desarrollo cognitivo del bebé que está en YouTube, ¿sí? Por una cuestión de tiempo, pero pues queriendo dar algunas estrategias acorde a estos estadios y no nada más hablar del orden teórico, bueno, escogí algunos segmentos, algunas etapas entre los 0 y los 2 años, ¿sí? Así que vamos a ver algunas. El fundamento, bueno, es que, como su nombre lo dice, el estadio, ¿no? Sensorio-motor, significa que nuestro bebé va a usar las sensaciones y sus percepciones, es decir, todo lo que ingresa por sus 5 sentidos para aprender, ¿sí? Entonces aquí, pues obviamente no vamos a tratar
tanto de fomentar los procesos cognitivos superiores. ¿Por qué? Porque no es acorde a esta etapa, ¿sí? Pero podemos crear sitios seguros que sirvan a la función de observación. Podemos hacer poner un recipiente donde haya alimento para pájaros y que vean las cosas reales, ¿no? Describirle cómo son los pájaros, o bien con gatos, si es que no tienen, o perros, ¿no? Hay que, igual, ¿no? Poner el dedito, que eso lo hacían mucho las abuelas, ¿no? Invitándole a que haga más sonidos, ponerlo boca arriba, ponerlo boca abajo. Yo sé que nuestra cultura, me estaba acordando hace poco que teníamos un primo que le decían el taco, porque ya tenía casi un año y lo seguían enredando, ¿no? Como un taquito con la cobija. Bueno, eso es digamos, hay que mediarlo, ¿no? Si bien es una práctica cultural, hay que mediarlo porque el bebé, acuérdense que está organizando sobre todo todos sus esquemas corporales para primero conocerse, sus limitaciones, cómo va avanzando, ¿no? Y poder interactuar con su cuerpo, con el entorno. Podemos ponerle a escuchar música, propiciar diferentes sonidos con diferentes instrumentos, cantar y bailar, aunque tengamos al bebé cargándolo, pero si podemos a cantarnos y a bailarlo, eso contribuye a la integración auditiva, visual y sensorial, ¿sí? Meneos y gateos desarrollan aptitudes como la motricidad gruesa, ¿no? Boca abajo, podemos ponerlo boca abajo y hacer que se impulse con sus pies para que avance, ¿sí? Eso acuérdense, de los 3 a los 6. ¿Qué podemos hacer de actividades? Bueno, podemos ponerlo frente a un espejo para que enseñarle cuáles son sus partes del cuerpo. Podemos grabar sus balbuceos, observar su reacción. Lo mismo podemos hacer con otros sonidos. ¿Por qué? Porque él ahorita está discriminando, ¿no? La información. Esto es una cosa y no otra, ¿no? Entonces está diferenciando todos estos estímulos que le estamos dando. Podemos, ¿sí? Empezar a trabajar sus procesos atencionales, como poniéndole una canción y después quitándola, mostrándole un objeto, ¿no? Y ver, pues, seguramente sus procesos atencionales van a ser de segundos, ¿no? Pero si nosotros los empezamos a fomentar desde este momento, bueno, después esa personita va a tener más capacidad de poner atención, es decir, de discriminar todos los estímulos que están presentes, por ejemplo, en el aula escolar, para centrarse en uno solo, que sería, no sé, el experimento que van a hacer con la maestra o el trabajo en equipo, etcétera, ¿no? Bueno, patear y patalear atando cordones a sus tobillos, ¿no? Y que vean cómo el movimiento de sus piernitas hace que se mueva esos cordones que tienen al final un globito, ¿no? Columpiarse desarrolla el sentido del ritmo. Tratar de reforzar una actividad motora que veamos que todavía no está como tan consolidada. Juegos con luces y colores. Podemos poner, ¿no? Con una lamparita y poner algún tipo de papel de colores para que siga la luz, ¿no? Y vaya diferenciando. A ver, puede ir diferenciando hasta colores primarios, por ejemplo, ¿no? Porque hasta los 6 meses no desarrollan bien su sentido de la vista. Así que no poner diferentes tonalidades, ¿no? Que son, por ejemplo, diferentes tonos de azul. No, poner colores que sean, por ejemplo, los colores primarios que son evidentemente muy diferentes, ¿no? ¿Qué más? Mostrar el estado inicial y el estado final de un objeto. ¿A qué se refiere esto? Supongamos que esta es la mamadera, no los puedo ver ni me puedo ver, así que espero que sea visible esto. Supongamos que esta es la mamila, la mamadera, y enseñarle que ese es su estado inicial y que si yo la giro, sigue siendo el mismo objeto. Vamos a ver, y esto tal vez no lo hemos hecho consciente, que el bebé, si nosotros hacemos esto, vuelve a poner en un estado inicial ese objeto. Lo mismo podemos hacer con la mamadera o con su osito o muñequito preferido, ¿no? Esto le va enseñando que las cosas pueden tener transformaciones, pero siguen siendo la misma cosa. Bueno.
para terminar con este estadio de 12 a 24 meses, bueno, vemos que ya puede quedarse sentado escuchando un cuento por periodos breves de tiempo, pero pues son más, ya pone más atención, más segundos, por ejemplo. Identifica ya 6 partes del cuerpo. Después de los 18 meses, el crecimiento físico, la maduración, la adquisición de competencias, la reorganización psicológica, se produce en forma de brotes discontinuos, es decir, podemos ver avances, pero también pequeños retrocesos. O sea, esto es normal, sin embargo, acuérdense de observar mucho a este pequeño, que son procesos que, bueno, tal vez tengamos que reforzar, ¿no? Los que veamos en donde hay retrocesos. A esta edad los niños ya piensan más las cosas. Hay imitaciones diferidas. ¿Qué significa? Que el niño ya puede imitar, ¿sí? Algo que observó hace unas horas, hace unos días incluso, es decir, de haberlo visto, es decir, ya va guardando representaciones mentales de la conducta en su mente. Uh-huh. Bueno, también vemos que esta cuestión de apilar, ¿no? Sobre todo ya cerca de los 2 años, ya no nada más está encastrando, ¿no? Ya lo hace con una intencionalidad. A lo mejor, no sé, formar una casa, formar un perro, ¿no? Entonces, bueno, esto es muy importante porque aquí ya vemos como un salto y no por nada es el final de este primer estadio, ¿no? Bueno, ¿qué podemos nosotros ¿qué actividades podemos proponer de los 12 a los 24 meses? Bueno, propiciar el juego funcional. Primero centrarnos, ¿sí? En que use las cosas para lo que fueron hechos. Por ejemplo, el peine para peinarse, el muñeco que es un chofer para un coche, ¿no? O bien aprieta la función de un jueguito para lo que fue diseñado, para que prenda una luz, para que salte, no sé, un muñequito, para que suene, ¿no? Para que haga un sonido, ¿sí? Ese sería de los 12 a los 24 meses lo principal en un juego, que se llaman juegos funcionales. Bueno, podemos empezar, ¿no? A que use su inteligencia, estas capacidades superiores, poniendo una cajita de el material que tengamos de cartón, pero que tenga una pequeña rendijita. Y adentro poner un pompón, por ejemplo, e incitarlo a que lo saque, ¿sí? Vamos a ver que el pequeño ya puede empezar a idear ciertas estrategias. Vamos a ver que voltea la caja, que la agita, que mete el dedito, ¿sí? Y algunos, que eso es lo que más me ha pasado, bueno, hay niños que son muy, muy astutos y de plano abren la caja y lo sacan, ¿no? Pero nosotros tenemos que fomentar a que use diversas estrategias para que lo saque, para que empiece a resolver problemas. Uso de secuencias significativas. Acuérdense que las secuencias, ¿sí? Es algo que va a ordenar, ¿sí? Las cosas en el mundo, en nuestra mente, ¿sí? Bueno, por eso hay que tratar de explicitar, por ejemplo, cuál es la secuencia para lavarse los dientes, por ejemplo, ¿no? Necesito tal cosa, ¿no? Necesito el cepillo de dientes, la pasta, tal vez un vasito para poner el agua y después enjuagarte. Y tal vez incluso podemos poner pictos, ¿no? De cuál es la secuencia. Primero, no sé, abro la pasta de dientes, número 2, ¿no? Con otro dibujo, le pongo la pasta, número 3, me cepillo, incluso puedo poner una rutina de cepillado, ¿no? Número 4, me enjuago, número 5, me seco, ¿sí? Podemos usar Ya no se esa secuencia significativa. escucha. ¿Alguien quiere hablar? ¿Todo bien? Sí, solo era para comentarle que no se escuchaba. Ya se escucha, gracias. Ay, genial, genial, gracias. Discriminar tamaños. Vamos a empezar con, a ver, ¿cómo el ser humano
crea conceptos. ¿Cómo empieza a ordenar el mundo? Bueno, empezando a dar sentido a partir del contrasentido. ¿Qué significa esto? Empezando por los opuestos. Si voy a ver tamaños, voy a poner uno grande y uno pequeño, no tanta variedad de tamaños, ¿no? Si voy a ver colores, bueno, empiezo con los 3 primarios, ¿sí? Si voy a ver no sé, un concepto que es, que sería jugar, ¿no? Me voy a quedar quieto y también, ¿no? A través del juego, ¿sí? ¿Qué más? Hay que enseñarle a hacer construcciones horizontales, ¿sí? Y también verticales. Tal vez eso no lo hagan consciente, pero bueno, ahí le estamos dando como más herramientas para que ellos puedan hacer creaciones. ¿Qué más? Dicen sus propios nombres y expresan lo que quieren usando la frase yo quiero, ¿sí? Eso fomentarlo mucho. Acuérdense que el lenguaje es uno de los procesos cognitivos superiores. No tratar de que nos hace una seña y ya le damos la cosa. No, no, ¿no? Estamos cometiendo un gran error. Tratar a que diga, ¿qué quieres? ¿Qué quieres? Y nosotros incluso jugar con esto, ¿no? ¿Quieres agua o qué es? Leche, aunque nosotros le entendamos o creamos que le entendamos, ¿no? Lo mismo en seguir instrucciones, ¿sí? Todo hablándolo, ¿sí? Tráeme una pelota, tráeme un plato, ¿no? Dame tu pelota, ¿sí? Siempre fomentar el lenguaje, ¿no? Sobre todo al final de esta etapa, ellos ya pasan de la cosa real, del juego funcional, a un juego simbólico, que ya lo vamos a ver, ¿no? Para ello, al final de esta etapa, ¿no? Cerca de los 2 años, vamos a poder darle cierto material para que pueda representar ciertas profesiones, si es médico, si es bombero, si va a cocinar, ¿sí? Princesas, héroes, es decir, ya al final de esta etapa tratar de fomentar el juego representativo, donde representan, ¿sí? Ser otra cosa o representan una situación, ¿sí? Y bueno, también al final de esta etapa ya vemos que conocen 3 figuras, ¿no? El círculo, cuadrado y triángulo. Bien, hasta aquí el estadio sensorio-motor. El estadio preoperacional, ¿qué significa? ¿Por qué Jean Piaget lo denominó así? Antes, operacional. Porque de los 2 a los 7 años, el niño no tiene la capacidad de hacer, digamos, actividades nada más de forma mental, ¿sí? Si lo vamos a poner a hacer algo, bueno, lo tenemos que poner a hacer, ¿sí? No nada más, a ver, no sé, ¿qué pasa si pongo este vaso de agua en este recipiente? Y no pidamos eso, no en esta etapa, porque todavía no pueden hacer operaciones a nivel mental, todo lo tienen que hacer físicamente por la experiencia, ¿sí? Bueno, así que si vamos a ver todo esto, ¿no? Que son conceptos cualitativos y cuantitativos, conceptos de forma, color, tamaño, no, o sea, hay que darles o hacer con ellos material para que lo puedan tocar, para que lo puedan ver, para que lo puedan manipular, ¿sí? Bueno, esto, ¿sí? Son los componentes del desarrollo cognitivo de entre 3 a 6 años, ¿no? Acá vemos que maneja otra etapa porque aquí yo me estoy basando en los estadios de Jean Piaget. Y esta tablita, les quiero recomendar el libro, la compilación de libros que hicieron en la Facultad de Psicología de la UNAM, que lo pueden encontrar como puentes para crecer, ¿no? Y tienen varios manuales diseñados para educadoras de preescolar para que trabajen diferentes áreas. En este caso yo pongo acá el desarrollo cognitivo, pero también está el emocional, el del lenguaje, conducta social, ¿sí? Así que bueno, esto es lo que podemos trabajar. Esto nos da un marco para saber qué podemos trabajar a esta edad, ¿sí? Si alguno de estos componentes no está,
¿sí? Hay que también como profesionales, pero también como papás, saber ver que si algo no está, puede ser, significar, ¿no? Algún problema, algún déficit en algún área, ¿no? Tanto de lenguaje como cognitiva, como motriz, etcétera, ¿no? Así que, bueno, esto es un gran marco porque si algo de esto no está, ¿sí? Donde dice componentes, bueno, lo mejor sería ir con un profesional para que nos oriente, ¿sí? Bueno, entonces vemos que deben estar conceptos de color, forma, tamaño, cuantitativos y cualitativos, relaciones espaciales y temporales, categorización, secuencias, recordar eventos y solución de problemas. Lo mismo, vamos a ver solamente algunas estrategias según por meses, ¿sí? Por una cuestión de tiempo. Sin embargo, el objetivo de esta charla es hacerles saber que la inteligencia se puede trabajar desde etapas muy tempranas y que no, la inteligencia no es para que los chicos sepan manejarse en el ámbito escolar o no nada más en ese ámbito, sino para que tengan una preparación para su vida adulta, ¿sí? Bueno, de 36 a 38 meses, ¿qué podemos hacer? Mientras el niño observa poner 4 objetos en línea recta, fomentar a que el niño intente imitar, ¿sí? Nosotros vamos a poner un patrón, ¿sí? Lineal, vertical, horizontal, y sin, o sea, obviamente le vamos a decir, tú tienes que hacer lo mismo que yo. Él aquí, aunque son muy pequeños, ya está planificando qué pieza va a poner primero y qué acción va a hacer después para conseguir un resultado, ¿sí? Bien, que señale figuras incompletas y preguntarle qué. Por ejemplo, acá vemos un dibujito y le ponemos las características como, ahora sí que las que caracterizan ese objeto, ¿no? Que son, acá en este caso, un niño o un muñequito, ¿no? Preguntarle qué es, ¿sí? Es decir, ya estamos ahí fomentando su capacidad representativa, es decir, que empieza a trabajar las cosas a nivel mental. Juega a repetir series de 2 números, por ejemplo. Eso es muy, muy divertido, que lo he hecho con mi hija, ¿no? Y le digo, a ver, vamos a jugar 7, 2. Y ella repite, ¿no? 7, 2. Cuando yo pienso que ya está consolidado esta serie de 2 números o de 2 elementos, porque también podemos hacer variaciones, ¿no? Por ejemplo, jugar a que repita 2 partes del cuerpo, cabeza, rodillas, ¿no? O colores. Rosa, blanco. Cuando yo pienso que ya trabajé suficiente esta serie de 2 números y le pongo un tercer elemento, ahí vienen los problemas, ¿no? Así nosotros podemos evaluar cómo va, ¿no? Esta capacidad de memorizar elementos, ¿no? Aparte que es un juego que yo veo que no se cansan, ¿no? Es siempre divertido, como que ellos saben que se les está retando. Muestre un patrón sencillo para que el niño lo reproduzca con su material concreto. Es decir, ¿ven esos cubos que son para encastrar? Bueno, ya en internet, si ustedes googlean, ¿no? Pueden imprimir tarjetas donde vienen patrones. Obviamente a esta edad vamos a hacer un patrón pues no tan complejo, ¿no? Para que el niño básicamente funciona, ay, perdón, como esta, ¿no? Donde él tiene que reproducir a partir de una imagen qué tengo que hacer, qué pieza sigue después para que siga igual. Lo mismo podemos encontrar este tipo de actividades con palitos de colores y ya ustedes búsquenlo, googleenlo, ¿no? Tarjetas donde vienen patrones con palitos de madera de colores, ¿no? Esa es otra actividad también y que aparte no nada más sirve para esta edad, ¿no? Sino para chicos más grandes. Juega a repetir series de 3 números, ¿no? O sea, ya cuando veamos que ya trabajamos lo suficiente, series de 2 números, bueno, podemos empezar con una de 3. De 42 a 48 meses. Ya distingue cuál es el objeto más pequeño, pero de 3 elementos. Fíjense, ¿no? De los 2 años se recomienda nada más poner 2 ejemplos, 2 objetos para que compare. Aquí ya puede discriminar hasta 3. Así tampoco les digo, hay que pedir lo que no está. O sea, es un cerebro que está en desarrollo y maduración, ¿no? Así que podemos poner figuras con material, ¿no? Didáctico o bien con una ilustración. Dime cuál es el más pequeño y lo podemos tachar, ¿no? Y de esos 2 que sobraron, ¿cuál es el más pequeño?
Bueno, lo que podemos ver, y si no está, bueno, lo podemos fomentar, es que asuma un rol, dándole disfraces y también haciéndolo pensar, ¿no? A ver, si tú eres una mamá, ¿qué necesitas? ¿No? Y que el niño lo vaya evocando, ¿no? Es decir, ahí lo que estamos haciendo, estamos sacando que el niño exprese, que haga explícito cómo él está asociando, ¿no? A la idea de mamá sus características esenciales, ¿no? Esa es la creatividad, asociar un hecho con algo aparentemente inconexo, porque a veces los chicos, bueno, nos sacan asociaciones que estaban fuera de nuestra mente, ¿no? Juegue a llevar instrucciones, ¿no? A esta edad es muy lindo porque ya, acuérdense, primero deben de tener en la mente qué es lo que deben de hacer. En segunda, pues podemos trabajar ahí conceptos. Y número 3, bueno, los retamos, ¿no? Para que lo hagan justo en ese orden. Por ejemplo, ¿no? Pídale que ponga los zapatos debajo del sofá, que la pelota entre las sillas, el libro al centro de la mesa. Si se ven, es una manera eh, 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 digamos, lúdica, ¿no? De trabajar ahí conceptos, ¿no? Dice ya los 5 nombres, podemos jugar, los 5 nombres de colores, podemos jugar a de qué color es esto, ¿no? Y si se equivoca, bueno, o sea, tomarlo como lo que es, ¿no? Como un juego. Acuérdense que ese cerebrito, esa mente está en desarrollo, ¿sí? Cuenta hasta 5, juega a contar conjuntos de 5, por ejemplo, 3 manzanas, 5 cucharas, 3 pelotas, etc. De 54 a 60 meses. Ya puede contar hasta el número 15 sin errores. Lo mismo, podemos jugar a contar conjuntos de objetos, pero ya hasta el número 15. Ya va a relacionar el nombre con un símbolo. Podemos poner, ¿no? De los